Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estamos leyendo este libro, El perfil del hombre y la cultura en México, de Samuel Ramos. Espero que les guste. Ya en el canal hay un resumen. Ahorita lo estamos leyendo completo, ya que así me lo pidieron por ser un libro de consulta. Vamos a leer el tema que se llama El perfil de la cultura mexicana. Espero que les guste. Escribía Bolívar, entre sus observaciones sobre el Nuevo Mundo, que los americanos somos europeos de derecho. En México se ha abusado de este derecho por todo un siglo, imitando a Europa arbitrariamente, sin otra ley que el capricho individual. El pecado original del europeísmo mexicano es la falta de una norma para seleccionar la semilla de cultura ultramarina que pudiera germinar en nuestras almas y dar frutos aplicables a nuestras necesidades peculiares. Aquella norma no podía ser otra que la misma realidad, pero esta era ignorada, porque todo el interés y la atención estaban vueltos hacia Europa. El error del mimetismo europeo proviene quizá de un concepto erróneo de la cultura que, por idealizarla demasiado, la separa de la vida como si no fuera indispensable el calor y la fuerza vital para sostener al espíritu. Se tiene o se tendrá la cultura que determine la vocación de la raza, la fatalidad histórica. Nosotros trataremos de definir el perfil de la cultura que puede aparecer en México, dada una cierta constitución orgánica de la sociedad y del hombre, producto de una historia peculiar. No podemos proseguir practicando un europeísmo falso, pero es preciso huir también de otra ilusión peligrosa, que es la de un mexicano igualmente falso. Tal mexicanismo es el que, animado de un resentimiento contra todo lo extranjero, pretende rehacer toda nuestra vida sobre bases distintas a las que ha tenido hasta ahora, como si fuera posible en un momento anular toda la historia. Se intenta aislar a México de todo contacto con el mundo exterior para librar a su originalidad de toda mezcla extraña, así como el europeísmo se fundó en el ideal de una cultura que puede subsistir separada de la vida, así el nacionalismo se funda en la creencia de un México que ya existe con su fisonomía nacional definida y al que solo es preciso sacar a la luz del día, como se desentierra un ídolo. Tal creencia se ha sostenido con el argumento de una realidad pintoresca en la que figuran el paisaje con sus montañas y sus cactus salpicado de puntos blancos, los indios con su traje de manta. El arte nuevo se ha encargado de amplificar como una caja de resonancia las dimensiones de lo pintoresco, que ha encontrado favorable acogida, sobre todo entre los turistas yanquis. Pero este México representado por el charro y la china poblana, o bien el México de la leyenda salvaje, que no sé por qué sorprende y atrae tanto a los europeos, que para salvajismo son maestros también, como lo probaron desde 1914, es un México de exportación, tan falso como la España de pandereta. Quitando a la tendencia nacionalista todo lo que tiene de resentimiento contra lo extranjero, reacción típica de una conciencia de menor valía, queda sin duda un contenido moral de indudable valor para México. Es la voz de nuestra más verdadera entraña, que quiere hacerse oír por primera vez después de una larga era en que el mexicano ha sido sordo a su destino. Parece mentira que esto sea una novedad, pero así es. Los mexicanos no han vivido espontáneamente, no han tenido una historia sincera, por eso ahora deben acudir pronto al llamado de esa voz, que es una orden para vivir con sinceridad. Hay que tener el valor de ser nosotros mismos y la humildad de aceptar la vida que nos tocó en suerte, sin avergonzarnos de su pobreza. Todos los males que nos han sobrevenido se deben a no haber practicado estas sencillas reglas de austeridad, sino que hemos aparentado una situación muy superior a lo real. Muchos sentimientos que hoy padecemos se aliviarán el día que nos curemos de la vanidad. Por vivir fuera de la realidad de nuestro ser, nos hemos rodeado de un ambiente caótico, en medio del cual caminamos a ciegas, sin plan alguno, arrastrados por el viento que sopla más fuerte, y en los momentos de desorientación, nada hay mejor que recogernos en la intimidad que volver al solar nativo. Así se han rejuvenecido siempre los hombres y aún los grupos humanos cuando han atravesado por crisis de ofuscación o debilitamiento de sus energías. Entre nosotros, ese retorno a la tierra habrá de darnos la salud física y moral necesaria para recobrar la confianza en el porvenir. Es consolador observar que desde hace algunos años la conciencia mexicana se ha propuesto realizar
un verdadero esfuerzo de introspección nacional, pero tal examen de conciencia no se ha emprendido, por desgracia, con el rigor, la hondura y la objetividad que el caso requiere. ¿Cómo ser jueces imparciales en cuestiones que a todos afectan, en sus intereses personales, en las pasiones de partido? La experiencia humana enseña que casi nada puede hacerse contra un interés o una pasión como no sea un interés o una pasión más grandes. Es decir, que solo podremos conocernos a nosotros mismos como individuos o como pueblo, cuando a nuestras pequeñas pasiones podamos oponer la gran pasión de la verdad, que es una de las formas del amor desinteresado hacia las personas y las cosas reales o aún ideales, amor por el conocimiento, cuyo símbolo mejor es el eros platónico. Desarrollar este amor por el conocimiento tiene que ser una de las tareas iniciales de la educación mexicana. Quien posea esta pasión por la verdad dispondrá de la fuerza moral indispensable para hacer una severa crítica de sí mismo, sobreponiéndose a las susceptibilidades que puedan impedir una visión límpida y objetiva de su mundo interno, solo que lograda esta alta posición mental en que podemos considerar las cosas como si no fuéramos seres de este mundo, sino meros espectadores inteligentes, no sería lo bastante para morder en la entraña de lo real. Es menester añadir a esta disciplina moral una disciplina intelectual. Sería ocioso insistir sobre este punto si no hubiera una corriente de opinión francamente favorable a la educación científica como preparación indispensable para investigar cuestiones mexicanas. Parece sustentarse este peligroso error en un falso concepto de la ciencia. Se trata de un concepto sumamente vulgar, efecto de la ignorancia o de la superficialidad y en el cual se advierte el eco distante del positivismo. Consiste en creer que la ciencia se obtiene con solo abrir los 5 sentidos de la realidad. La función intelectual parece una cosa secundaria en el proceso científico. Tal parece que la experiencia, por su propia virtud, tiene una eficacia mágica para convertirse en ideas. La investigación científica queda reducida a la recolección de documentos, como si fuera bastante amontonarlos para que al llegar a cierto volumen brotara la luz del conocimiento científico. El nacionalismo ultramontano piensa que, siendo la ciencia europea toda preparación intelectual, será un prejuicio en la mente del investigador que le impedirá ver en el objeto su originalidad vernácula. No es, pues, extraño que con semejante teoría de la ciencia se haya extendido la idea de crear una ciencia mexicana, sin necesidad de informarse antes de los principios de la ciencia universal. Es por eso urgente hacer comprender en México la verdadera teoría de la ciencia, de la cual la imagen vulgar que hemos descrito es una caricatura. La investigación científica es impracticable si no se afronta la realidad con un prejuicio. El prejuicio es lo que orienta la atención hacia tales o cuales fenómenos. Gracias a él podemos descubrir las relaciones entre hechos diferentes, establecer la continuidad de un mismo proceso en acontecimientos de apariencia diversa. En una palabra, es el prejuicio lo que a través de la experiencia nos lleva a la idea científica. Ahora bien, estos prejuicios no se pueden tener sino aprendiendo antes de investigar los principios de la ciencia respectiva. Para creer que se puede en México desarrollar una cultura original sin relacionarnos con el mundo cultural extranjero, se necesita no entender lo que es la cultura. La idea más vulgar es que ésta consiste en un saber puro. Se desconoce la noción de que es una función del espíritu destinada a humanizar la realidad, pero claro que tal función no es de generación espontánea. La educación se vale entonces del acervo de cultura ya acumulado hasta hoy para desarrollarla en el espíritu de cada individuo. Bien orientada, la educación no debe tender hacia el aumento del saber, sino hacia la transformación de éste en una capacidad espiritual para conocer y elaborar el material que cada experiencia singular ofrece. Solo cuando de la cultura tradicional extraemos su esencia más sutil y la convertimos en categoría de nuestro espíritu, se puede hablar de una asimilación de la cultura. Cada espíritu individual necesita para crecer y formarse del alimento y estímulo de la cultura en sus formas objetivas. De aquí se deduce que la buena intención de hacer un examen de la conciencia mexicana puede malograrse si la aislamos del mundo exterior, cerrando las puertas a toda influencia de cultura que venga de afuera, porque entonces nos quedamos a oscuras. Para el futuro de la cultura nacional son igualmente malos los dos métodos extremos
que pueden adoptarse en la educación, o distraerse en absoluto de la realidad mexicana, como se hizo durante una centuria, para adquirir una cultura europea con el peligro de un descastamiento espiritual, o negar de plano la cultura europea con la esperanza utópica de crear una mexicana que naturalmente será imposible obtener de la nada. No podremos jamás descifrar los misterios de nuestro ser si no penetramos en él alumbrados con una idea directriz que solo podremos tomar de Europa. Cuando hayamos obtenido alguna claridad sobre la manera de ser de nuestra alma, dispondremos de una norma para orientarnos en la complejidad de la cultura europea, de la cual hay muchos elementos importantes en Europa que a nosotros no pueden interesarnos. Solo con un conocimiento científico del alma mexicana tendremos las bases para explorar metódicamente la maraña de la cultura europea y separar de ella los elementos asimilables en nuestro clima. Hasta hoy, la moda ha sido el único árbitro para valorar los productos heterogéneos de la vida espiritual del viejo continente. Por falta de datos ciertos sobre nuestra alma, hemos carecido de puntos de referencia nuestros para ordenar la visión de las cosas europeas desde una perspectiva mexicana. Nunca se ha pensado en una selección consciente y metódica de las formas de la cultura europea, capaces de aclimatarse en nuestra tierra. Es indudable que tal sistema es posible, tomando como base ciertas afinidades instintivas que inclinan a nuestra raza a preferir unos aspectos de la cultura más que otros. Lo difícil es distinguir las simpatías espontáneas de ciertos intereses extraviados, que son los que de hecho han orientado la atención hacia la cultura. Hasta hoy los mexicanos, con excepción de una ínfima minoría, no se han interesado por llegar al fondo de la cultura, sino que se han quedado en la superficie deslumbrados por sus apariencias brillantes. México debe tener en el futuro una cultura mexicana, pero no la concebimos como una cultura original distinta a todas las demás. Entendemos por cultura mexicana la cultura universal hecha nuestra, que viva con nosotros, que sea capaz de expresar nuestra alma, y es curioso que para formar esta cultura mexicana, el único camino que nos queda es seguir aprendiendo la cultura europea. Nuestra raza es ramificación de una raza europea. Nuestra historia se ha desarrollado en marcos europeos, pero no hemos logrado formar una cultura nuestra porque hemos separado la cultura de la vida. No queremos ya tener una cultura artificial que viva como flor de invernadero. No queremos el europeísmo falso, pues es preciso entonces aplicar a nuestro problema el principio moderno, que es ya casi trivial de tanto repetirse: relacionar la cultura con la vida. No queremos ni una vida sin cultura, ni una cultura sin vida, sino una cultura viviente. Por lo que al conocimiento científico respecta, es preciso relacionar a cada momento el estudio de los principios de la ciencia universal con la observación concreta de nuestra realidad. Uno de los motivos de hostilidad hacia la cultura es el carácter individualista del mexicano, rebelde a toda autoridad y a toda norma. Aceptar entonces la idea del nacionalismo radical sería tanto como perpetuar el caos espiritual, sería escoger el camino del menor esfuerzo y seguir realizando la labor fácil, la observación superficial, el estudio fragmentario y sin rigor científico. Si queremos dar salidez a nuestra obra espiritual futura, hay que preparar a la juventud en escuelas y universidades mediante una severa educación orientada esencialmente hacia la disciplina de la voluntad y la inteligencia. El saber concreto es lo que menos debe interesarnos de la cultura. Lo que para México es de una importancia decisiva es aprender de la cultura lo que en ella hay de disciplina intelectual y moral. Cuando se llegue a obtener ese resultado, se comprobará que aún los individuos que escalen las altas cimas de la vida espiritual no caerán en el orgullo de despreciar la tierra nativa. Al contrario, su altura les permitirá comprender y estimar mejor la realidad mexicana. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, El perfil del hombre y la cultura en México, de Samuel Ramos. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Recuerden compartirla, darle like, suscribirse al canal, activar la campanita. Muchas gracias por escucharme.